Pues estamos aquí en el podcast de Lúgubre pero Habitable, porque Ivo, no sé si lo sabes, pero mucha gente nos está escribiendo al mail. Sabes que tenemos un email que es lúgubre pero habitable. Bueno, me lo acabas de decir tú, es una sorpresa para mí. Me lo imaginaba. Y nuestro mail es lúgubreperohabitable@gmail.com. Vale. Nos están llegando correos que nos Sobre todo el mundo preguntan... nota lúgubreperohabitable@gmail.com, con eso de la arroba por el medio. Exacto. Y ahí nos están escribiendo, preguntando sobre ti, sobre mí, sobre el castillo, sobre todo. Y entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿No? Nos surgió esta idea de hacer un podcast. A todo esto expliquemos que yo no sabía lo que era un podcast hasta que tú me lo has dicho. Claro, yo tengo la sensación de que tú quieres que este podcast sea sobre mí, que yo me presente para descubrir lo que es un podcast, ¿no? Exactamente, y viendo al nivel de que tú te mojes, veré hasta dónde me mojo yo. O sea, que vas despacito, con prudencia, ¿no? Sí, despacito. Sí, yo diría que este es el único podcast, no sé si del mundo, pero de Europa, hecho desde un castillo. No tengo ni la menor idea. Yo sospecho que sí. Hay podcasts sobre todos los temas, sobre bebés elefantes, sobre cualquier cosa, pero de hecho desde un castillo yo nunca he encontrado ninguno. Sí, O sea, bueno, pues mira, mejor. Mejor que mejor. Y Desde la cocina de un castillo, aún más difícil. desde la cocina de un castillo, una cocina en la que pasan cosas increíbles. Bebiendo garnacha de l'Empordà. Garnacha de l'Empordà. Y hoy hemos comido un plato tailandés increíble. Sí. No sé si nos lo quieres contar un poco para No, abrir apetito. hemos hecho un platito tailandés porque vivo en Tailandia, entonces aprovechando que las piñas es la única cosa que está a buen precio en el supermercado, pues hemos hecho esos con anacardos asados, gambas que las tienes un día antes macerando en licor, en vino de guanxi chino, y luego con arroz y cebollino y tal, y picante, como todo lo tailandés, y estaba muy rico, la verdad. Y servido en media piña, Servido en media piña, vaciada. y cada uno se ha tomado 3 medias piñas, o sea, son muy presentables. Pero es que aquí hace frío y hay que ir nutriendo el espíritu y el soma. El tema del frío en el castillo, ¿eh? Es un rollo patateros, Es un rollo, sí. Y esto que me contabas antes, justo, lúgubre pero habitable. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo le contarías a la gente que Bueno, llega tú sabes, hoy? vale, tú sabes que yo escribo libros y estos los libros cada vez es peor negocio, y además las editoriales, al igual que las productoras, Ajá. ahí dejo el envite, normalmente es una gente comodona y cobarde. Van a Y lo seguro, ¿no? Van a lo seguro, nadie se moja. El uniforme tanto de productoras como editoriales, también de algún tipo de funcionariado, yo creo que es un impermeable que tiene repelente para tiburones y sobre los que puede resbalar hasta el monzón. No hablo del que había estado en Indra, sino el monzón lluvioso. Entonces, bueno, este libro lo escribí y ni siquiera lo he presentado a editoriales ya. O sea, que empezó como un libro. ¿Lo escribiste? No, el libro existe, lo he escrito, está en manuscrito, no lo he presentado a nadie, se llama Lúgubre pero Habitable. Ajá. Y todo es con historias de cosas que me han contado que habían pasado en este castillo, cosas que yo he vivido, no que me hayan... Miento, cosas que han pasado a gente que ha estado aquí conmigo, a mi familia, etcétera. Han vivido cosas que yo, como te digo, afortunadamente solo he vivido 2 cosas raras sin ver a nada, solo objetos, que luego te contaré, pues son curiosas. Sí. Y bueno, pues lo que te decía, las leyendas y tradiciones, que sí que hay muchas en la comarca alrededor de cosas que han pasado en el castillo, el monstruo de la cocadril, que muchas leyendas dicen que vivía aquí. Claro, porque mucha gente igual está llegando ahora y no sabe de qué estamos hablando. Estamos en el castillo de Saint-Chartier. Castillo de Saint-Chartier, en el centro de Francia. En el centro de Francia, es una región que se llama Le Berry, que es conocida por la brujería. Es como la Galicia francesa. Exacto, allí Aquí hay las está lleno. belgas y aquí hay brujas y hay... Los bretones, en teoría, se parecen más a los gallegos, tienen muchas leyendas muy parecidas a los gallegos, son celtas finalmente. Aquí eran bitúricos y carpetos, no, carpetos es en España. Bueno, eran bitúricos sobre todo, Sí. y carnutos, perdón. Y entonces, por eso el error de carpetos, son carnutos, y entonces aquí hay leyendas, pero de otro tipo. Vale. Yo lo Por que ejemplo, le- aquí hay el pastor ese que lleva una manada de lobos, la mujer blanca que va a caballo blanco y por las marismas, son otro tipo de leyendas. Claro, pero que son leyendas que están en el saber popular y encima Sí. el paisaje acompaña y encima Sí. este castillo. Vale. A toda la gente que nos esté Sí. oyendo les aconsejo que vayan a YouTube y que vean nuestro canal. Estaría muy bien. Porque no es lo mismo escucharnos hablar que ver el castillo. Hemos hecho varios vídeos entrando por los salones y la verdad que te confieso que en esos vídeos, como verá la gente, se oyen ruidos extraños. Siempre se oyen cosas aquí, pero te digo, hay muchas vigas de madera antigua, luego las puertas de puertas y, y ventanas que no he podido cambiar porque son viejas, pero cuestan un parné. Entonces, claro, todo cruje por aquí. Entonces podríamos decir que Lúgubre pero Habitable es un libro del que
salen unos... Exactamente. Es un libro que está escrito, tiene 42 historias, en el que además de historias del miedo o fenómenos que han pasado por aquí, los mezclo con la historia real de la zona, con geografía, con datos históricos, y además le aporto una historia humana, y en muchos casos intento, dentro de mis limitaciones, que tengan un poquito de humor. Y de esas historias y de este castillo y de un personaje que se llama Henri de Rassignac, estamos haciendo una serie que se llama Lúgubre pero habitable. Exacto. Que de momento son unos vídeos en YouTube a la espera de encontrar financiación, de encontrar producción, y que es este podcast. Claro, como estamos tú y yo solos, y a veces la tía Bernadette nos ayuda, pero como hacemos tú y yo solos, pues o si tú no estás, pues estás en tus giras circenses, o yo estoy solo y has visto que soy un patán tecnológico, pues a veces nos limitamos a algún objeto curioso, como la Catrina que está aquí, de la que hemos hecho un pequeño YouTube. ¿YouTube se dice? Sí, un vídeo en YouTube. ¿Y se dice YouTube o YouTube? YouTube. Sí, como el tubo catódico de la tele antigua. YouTube. Ok, pues en el YouTube este. Exacto. Y nada, bueno, suerte que tú y Bernadette montáis estas cosas, porque yo sería incapaz de hacer ni un solo montaje de nada. Sí, aunque yo tengo que decir que no soy tan tecnológico, no sé tanto como Bernadette, porque lo mío es el circo, es el espectáculo en analógico. Creo que tú y yo no somos muy tecnológicos. Yo cero. Y nos hemos lanzado a... Sí, pero Bernadette tampoco era y se ha aprendido todo sola, ¿eh? Digo, pero hay gente que tiene capacidad. Yo lo mío es el circo, el espectáculo, y de hecho así nos conocimos, ¿no? Bueno, es que yo creo, como te he dicho, que esto tiene que tratar de ti, para que te conozcan, y viendo cómo reacciona la gente ante lo que contemos de ti, ya veré lo que cuento de mí, o de cómo lo cuento, o de qué mentiras puedo llegar a desarrollar. Me parece un buen trato. Hemos presentado Lúgubre pero habitable. Y ahora presentamos a ti, a Dabel Puente Oces. Te puedo contar de dónde vengo y cómo he llegado hasta aquí. Y en el próximo quedamos en que nos cuentes quién es Ivo Fornesa y Henri de Rassignac. Inshallah. Bueno, tú te llamas, como yo he dicho, ¿no? No me he equivocado. Mi nombre es Bernardo. Y tú eres nacido en Madrid. Exacto. Año, por favor, joven. En el 81. Año 81, mes, día, por si hay algún espectador que quiere enviarte unas flores o algo. El 15 de diciembre de 1981 nací en Madrid. Soy el único madrileño de mis hermanos. Somos 4 chicos. Ellos 3 nacieron en Tarragona. ¿En Tarragona? En Cambrils. ¿Qué me dices? Allí mandaron a trabajar a mi padre, que era gallego. Allí nacieron mis hermanos. Y cuando le mandaron a trabajar a Madrid, nací yo. O sea, tu padre es gallego. ¿De Lugo? Sí, de Lugo. No, de Lugo. Un pequeño pueblo. ¿Y tu madre? Becerrea. Y mi madre nació en Madrid, pero de familia andaluza, de Granada. Vale. O sea, eres auténtico madrileño. Auténtico, es decir... Poti poti de todos lados, de España. Melting pot. Muy bien. Bueno, entonces tú estás metido en el circo, pero tú habías estudiado... Eres el menor, me dijiste. Sí, yo soy el más pequeño. Con todas las secuelas psicológicas que puede arrastrar el menor de 4 hermanos. Secuelas psicológicas y físicas. Y físicas, sí, me imagino. Sí, porque collejas y capones, pellizcos y además sustracción de tus partes de comida. Exacto. Todas estas cosas típicas. Yo era el mayor, pero yo creo que era la víctima. Yo creo que mis 5 hermanos menores eran los que me daban las collejas y me robaban la comida a mí. Hacía el complot. Siempre he sido blando. Pero entonces, bueno, tú estás allí y ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste en tu juventud? Claro, yo de pequeño... ¿Eras boy scout? ¿Eras monaguillo? ¿O eras un niño malo? ¿Qué hacías? Cuéntanos. No, a mí me gustaba el baloncesto y la montaña, pero escribir. Siempre he escrito mucho. Desde pequeño escribías cosas. Siempre me ha gustado mucho escribir. Pero mi abuelo había trabajado en el Circo Price. Es verdad, tu abuelo estaba... ¿Él era qué en el Circo Price? Era el gerente del Circo Price de Madrid. O sea, que era como el Barnum del Circo Price. Había un director artístico que era Carceller cuando él llegó. Carceller, como el ministro. Circuitos Carceller se llamaba. Y luego estaban los dueños del circo, que era una empresa, que eran AES. Creo que era Andrade, Aguirre y no me acuerdo de la otra, que Aguirre era el padre de Esperanza Aguirre. Ah, sí. Y ellos 3 reconstruyeron el Circo Price después de la guerra. Y contrataron a mi abuelo como gerente, porque ya le tenían de contable en otra empresa, de carbones. Entonces él llegó al circo porque era bueno en matemáticas. O sea, nada que... ¿Y cuántos años estuvo allí? 30 años. Porque el Circo Price ha sido como el circo más emblemático de España, ¿no? Sí, se creó casi en el 1800. Ya había una barraca de Thomas Price, que vino desde Inglaterra a España y hacía expediciones. Y luego en la Plaza del Rey, que es donde trabajó mi abuelo, se hizo a principios del siglo XX. ¿La famosa Pinito del Oro era el Circo Price? No. Bueno, allí se hizo famosa. O sea, ella sí que estuvo allí, porque yo cuando era pequeño salía el nombre siempre. Sí, Pinito del Oro era la que llenaba. Había otras trapecistas que tienen competencia entre ellas, yo te contaré. ¿Y Manolita Chen era una del Circo Price también? ¿No? Sí, pero hacía musical, ¿no? Esta se hacía pasar por China. Y entonces, era de China, que era de Alcobendas. Era de Zaragoza, creo. De Zaragoza. Era de Zaragoza. Sí, hacía revista. ¿Y la gente colaba que era china? Sí, la gente se lo creía como Fu Manchu, que era un mago catalán, en realidad. Este era catalán también. Sí, este era catalán. Y claro, y mi abuelo pasa de ser contable, se acaba la guerra, entra de contable en la empresa de carbones, de una minería, y de repente le meten en el circo.
y empiezan a llegar artistas de toda Europa, porque a pesar de que había bloqueo y demás, el circo sí que se le permitía que viniera. Y el tema lingüístico de España no era precisamente una potencia a nivel filologías extranjeras. Sí, sí. Yo tengo cartas que le mandaban los artistas, porque claro, tú ahora mandas un email a los productores para que te contraten. Entonces te mandaban una postal por correo y muchos alemanes, ingleses. ¿Pero cómo se entendían entre ellos? Porque escribían en español muy mal. Con faltas de ortografía. O sea, en el circo tenían sus traductores. Tendrían sus traductores. Pues tú eres un hombre de circo. La gente de circo normalmente tiene mucha glosolalia, mucha capacidad de hablar otras lenguas. Claro, aprendes para sobrevivir y luego se trabaja mucho en red. Si ha venido un artista que le ha ido muy bien, luego te va a recomendar a sus amigos o incluso va a venir con ellos. Vale, se crean ya como sus pequeñas colonias de... Sí, se crean sus redes. De acuerdo. Entonces tú estudiaste audiovisuales. Sí, yo estudié. Pero desde pequeño esto de tu abuelo te había marcado. Claro. Te debía llevar al circo gratis y todo, y tú te debía llevar a los camerinos a ver las jaulas. Claro, bueno, solo me llevó una vez al circo. Porque, ¿Ah, sí? Sí, porque yo nací en el 81. Ah, claro. Él dejó de trabajar como en el 70 y algo. Ya estaba jubilado, pero me llevó al circo. Pero sobre todo tenía una colección increíble de libros, de cosas y recortes de prensa. Yo de pequeño... Programas. Claro, programas de circo, recortes de prensa, postales de los artistas, fotos increíbles. ¿Y esto lo tienes tú? Y esto lo tengo yo ahora. ¿Y de esto vas a sacar algo algún día? ¿Vas a hacer algún trabajo? Sí, hice una conferencia ya en el Circo Price, presentándolo todo, y seguro que haré algo, una exposición. Sí, yo creo que merece, sí. Merece la pena, sí. Y entonces luego tú, el circo te tocó de pequeño y luego tú estudiaste... Sí, yo me fui a la universidad porque mis padres me dijeron, tú licenciate y luego ya harás lo que quieras, pero yo quería hacer circo ya. Porque yo empecé a hacer malabares con 15 años y mis padres me dijeron, tú acabas la licenciatura y luego ya verás. Ellos pensando que acabaría la licenciatura y tendría un trabajo más... ¿Y estudiaste exactamente qué? Comunicación audiovisual. ¿En dónde? En la Complutense de Madrid, y luego técnico y comunicación multimedia en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid también. Francisco de Vitoria no era un catedrático... Francisco de Vitoria era un misionero, ¿no? Sí, era un religioso, pero que era catedrático de teología o de filosofía, ¿no? Sí, bueno, no me acuerdo. Me debería de acordar de su historia, no me acuerdo. Esto sí que pena, ¿no? Ahora, luego voy a mirar sobre este personaje porque me siento culpable. Bueno, entonces terminaste audiovisuales y yo durante la carrera, todos los fines de semana me iba al Parque del Retiro de Madrid, hacía malabares y pasaba la gorra. Ah, sí, coño. Y me ganaba un buen dinerito, vamos, que me fui a Japón. Pero ¿y cómo aprendías tus trucos? ¿Tú solo? ¿Autodidacta? No, con mis amigos en un parque. Un amigo mío empezó a hacer malabares porque otro le enseñó, yo aprendí de él y luego empezamos a... No había YouTube. ¿Y no había ninguna escuela en España? Había una escuela que yo... ¿Porque esto del circo de la ciudad de los muchachos no era como una escuela también? Sí, fue una escuela que creó un cura gallego. Sí. Fue un proyecto que fue muy novedoso, que querían renovar el circo en España, pero que acabó quebrando y bueno, los artistas se dispersaron y todavía conozco a alguno que lo hizo. Pues se hablaba mucho de ellos, ¿eh? Sí, tuve una época, pero fue como una estrella fugaz. Una estrella fugaz, vale. Pero entonces, ¿cuándo te metiste ya en serio en esto? ¿Terminas la carrera y qué haces? Termino la carrera y pienso, ¿me busco un trabajo normal o sigo haciendo malabares por la calle? Y el trabajo normal que me ofrecían era ser becario de un fotógrafo en el periódico La Razón, y la misión principal era seguir a Gallardón por los actos públicos. Esto no es muy estimulante. Y yo dije, esto no es muy estimulante, prefiero irme a seguir haciendo malabares en la calle. Bueno, sea Gallardón, o sea quien sea, seguir a un porque hay personas aún más aburridas que Gallardón en el elenco político español. Exacto, claro. Y en todos los partidos políticos. Claro, pero tú imagínate ir a hacer fotos a eventos, es siempre lo mismo. Y entonces seguí haciendo malabares por la calle hasta que descubrí la Escuela de Circo de Madrid. Y ahí dije, mira, voy a hacer 2 años de formación aquí. Y si me va bien, pues pruebo a... ¿Y esta escuela es generalista o ya entras especializándote en algo? Es generalista. En el mundo del circo hay escuelas preparatorias y escuelas profesionales. Entonces, las preparatorias tocas todas las disciplinas. Lo que pasa es que en Francia está muy claro. Y cuando entras a una escuela profesional es porque ya eres acróbata o ya eres malabarista. Pero en España no, porque hay tan pocas escuelas que el primer año tocas todas las disciplinas. O sea, yo tuve que aprender trapecio, monociclo... ¿Tú has hecho trapecio? No te imagino. Sí, ahora es difícil de imaginar, ¿no? Es que te imagino con mallas y me da hasta miedo. Ya te mandaré una foto. No, por Dios, no. Que hay suficientes cosas que dan miedo en este castillo como para tu foto en mallas. Eso sí que es lúgubre. Eso sí que es lúgubre. Va de retro, Satanás. Bueno, entonces estuviste ahí 2 años haciendo generalista. 1 año generalista y luego... Especialización. En malabares y teatro. Malabares y teatro. Exacto.
Cuando hablas malabares, ¿qué diferencia hay entre malabar y prestidigitación? Bueno, la prestidigitación es más del mundo de la magia, sí, y tiene que ver con crear ilusiones, efectos ópticos, desapariciones de objetos. Vale. Y esto no lo hiciste, no y te ahí interesó. no empecé todavía. No, pero hiciste malabares. Malabares, exacto. Simplemente manipular objetos contra la gravedad. Y sales con este título y ¿qué haces? Y salgo con ese título y me... Vuelves al retiro con la gorra. ¿No? Y sí, durante un verano fui al retiro con la gorra y de repente fui a un festival en Berlín a actuar en la calle, y me contrató un francés que tenía una escuela de circo aquí en Francia, que me vio, hablé con él y me dijo, bueno, estamos buscando un profesor para los niños el año que viene. Y dije, bueno, fantástico. Entonces aterricé en Francia, en la ciudad de Bonn, al sur de Dijon. Y me hizo un contrato de un año. Bueno, ¿y dónde hacen la gran subasta de vinos buenísimos de Borgoña, no? Exacto. Que hay el hospital famoso, que es monumento histórico, sí, el hospicio. Ahí están los hospices con el cuadro de Van Dyck dentro, sí, el tríptico vale. del jardín, es un lugar increíble. Y probaste los caldos locales. Sí, me fui de bodega en bodega. Es bonito, Dijon, que a nivel culinario tiene muchas cosas, el cassis, las moutardes. Sí. Y los vinos, a mí es el que vino que más me gusta francés, el de Borgoña. Sí, a mí también me gusta mucho. Era una zona muy burguesa para mí. Yo llegué ahí con 20 y pocos años, pero me lo pasé muy bien, la verdad. Era profesor en una escuela de circo, tenía alumnos desde 6 años hasta 20. Bueno, porque fue una cosa muy burguesa, perdóname, si no hay burguesía, al final muchas cosas no funcionan, porque son los que trabajan y ponen pasta. No, es genial, pero vamos, yo llegué con una mentalidad de 20 años, aventura, circo, y me encontré en esta Pero es una ciudad tranquila, sí. Muy es una tranquila. ciudad muy aposentada. Claro, en la que no hay un movimiento, digamos, artístico de vanguardia, es todo bastante tradicional. Sí. No que me moleste, al contrario, me encanta, pero en esa época de arrancar tu... Entonces te vas allí a Dijon y ¿cuándo empiezas a enrolarte en una troupe, tú, por ejemplo? Pues es que justo... Porque yo te conocí en una troupe. Sí, exacto, es que... En un circo. Claro, es que he dado muchas vueltas, porque justo después de eso de Dijon, ahí monté un número, y con ese número me contrataron para ir a Japón. ¿Un número de qué, por ejemplo? De malabares con sombreros. Estos los hombres siempre te han cantado estos Sí, hombres. lo mío son los malabares con sombreros. Sí. Pero yo te voy a decir una vez una cosa con una bola que me quedé impresionado. ¿Cómo se llama eso? Esto es contact juggling lo llaman, porque Juggling es malabar en inglés, ¿no? Malabar, sí. Y es una bola o varias que están siempre en contacto con tu cuerpo y que giran, ruedan por tu cuerpo. Un poco como las de gimnasia. ¿Y esto es malabar o es magia? Es malabar. ¿Sí? Es malabar porque no hay... Porque parecía magia cuando yo te vi. Ya, es que está ahí en una fina línea, pero no hay truco. Línea, sí. En la magia siempre hay un truco, y ahí no hay truco. Realmente todo sí, vale. La bola rueda. A mí eso me pareció impresionante. Pues sí, ese me encanta. Cuando te vi hacerlo nunca había visto a nadie hacer eso antes. Lo del sombrero sí que había visto, pero lo de las... Bueno, entonces te metes en eso y... Y entonces hice, durante mi año en la escuela de circo ahí al sur de Dijon, creé un número y con ese número me contrataron para ir a Japón. ¿Sabes que hay un sitio que se llama Parque España? Ahí donde estaba Chiquito de la Calzada, ¿no? Ahí fue Chiquito de la Calzada. Esto está en el norte. De Palmera. No, está al sur de Nagoya. Nagoya está al sur, sí. Sí, entre Nagoya y Osaka. Pero ¿no hay una cosa en el norte también que sea parecido? No. Esto está cerca de Nagoya. Yo conozco Nagoya, estuve trabajando en Nagoya. ¿Ah, sí? Sí, una cosa curiosa. Me tocó montar unas exposiciones de diseño catalán en Nagoya. Me lo pasé muy bien, la verdad. Vale. Tenían un tipo de... Pues ya sabes que el tema comida me fascina. Había un tipo de fideos udon muy particulares allí. Sí, yo estaba en una ciudad que se llama Ise, que es famosa por los fideos. Sí, precisamente. Entonces te fuiste a Nagoya, a la ciudad española. Esto debe ser un cachondeo tremendo. Esto es un cachondeo, se llama Parque España. La mascota es Don Quijote, que es un perro gigante. ¿Y por qué un perro? ¿Qué tiene que ver Don Quijote con un perro? Eso hay que preguntarle a los japoneses. ¿Y esto de qué? A ver, vamos por partes. Ciudad española en Japón. Sí, Parque España se llama. ¿Y la gente en España sabe que esto existe? Muy poca gente. ¿Que es como un Disneylandia español? Exactamente, un Disneylandia sobre... ¿Y quién ha pagado esto? ¿Quién ha financiado o quién ha tenido esta idea? Esto lo ha pagado Kintetsu, que es como la Renfe japonesa, la empresa de los trenes. ¿Y por qué les ha llamado la atención de España? Porque es la zona menos poblada de Japón. Ellos tenían línea de tren que llegaba allí y quisieron hacer algo para traer... Que trajera público. Entonces crearon un parque temático sobre ninjas y hicieron, supongo, un brainstorming para ver qué otra cosa hacemos, y alguien dijo España, que a los japoneses les gusta mucho Japón. Sí. Y crearon en mitad de la zona menos poblada de Japón un parque, una especie de Disney sobre España. Todo sobre España. Por ejemplo, la montaña rusa se llama Pirineos. Vale. Entras y llegas a la Puerta del Sol de Madrid. Giras a la izquierda y estás en el Parque Güell de Barcelona. Pero esto en España nadie sabe que esto existe, ¿no? Muy poca gente lo sabe. Claro, el público es japonés, la gente que... Porque yo sabía que Chiquito de la Calzada había trabajado en una cosa y tal,
Y luego tú me confirmaste que él había estado allí, pero no sabía que era una cosa tan ibérica, vamos. Sí. Y hay restaurante español Sí, y todo. hay restaurantes españoles. ¿Pero que se come comida española de verdad o...? Japonesizada. Japonesizada? Pues qué miedo, ¿no? Pero está rico, ¿eh? A ver, te vas a la Plaza Mayor, entre comillas, que tienen allí de Madrid, te puedes comprar un bocata de calamares. ¿Ah, sí? Sí. O sea, siempre me han gustado los bocatas de calamares. Sí, los de la Plaza Mayor, supongo. Bueno, y los japoneses ferían el calamar de muerte, ¿eh? Claro. Sí. Que ellos reconocen que les viene de los españoles y de los portugueses, de los misioneros, esto de las frituras. La tempura, ¿no? Sí, que esto les viene de España y de Portugal, de los misioneros. Sí, se me contaron, pero bueno, lo han perfeccionado un poco. Lo han perfeccionado mucho, sí. El pescadito frito y la tempura no es lo mismo. Incluso para rebozar croquetas me gusta más el truco de esto de los japoneses, que utilizan, en vez de la miga de pan, utilizan una cosa, no sé cómo se llama, que es solo como miga, pero del pan interior, sin la corteza. Y queda mucho más... Mira, esto no lo sabía. Y es un invento, sí. Entonces, bueno, tú estás en Japón, supongo que te lo viste pasar pipa. Hombre, es un festival porque vives con todos los artistas españoles. ¿Cuántos erais españoles? 43. ¿43 españoles? 20 de flamenco, 20 de danza moderna, jazz contemporánea. Esto no tiene nada de español. Y 3 malabaristas. No, pero hacían un espectáculo surrealista que eran los ingredientes de una paella. Había un personaje que era el cocinero, que hablaba en playback japonés, y los ingredientes de la paella cobraban vida y eran bailarinas y bailarines, y hacían un musical, imagínate, tipo Broadway, pero... O sea, que un tío iba vestido de pimentón, el otro iba vestido de... gamba, el guisante, Qué fuerte. buclo de pollo... Como te digo un valenciano lo de poner guisante en la paella, te va a dar una colleja, tío. Pues allí había un guisante, amigo. Había un guisante. Bueno, o sea, 20 de flamenco y tal, y tú, entre los de flamenco y los de danza tal, ¿tú en qué estabas? Claro, y luego hay 3 malabaristas. Entonces yo hacía espectáculos al aire libre y en un sitio que habían creado ese año que se llamaba el Circo de Piero, porque allí Piero da Circus se llamaba. Piero es como el nombre de clown más famoso en Japón. Entonces yo hacía 3 espectáculos al día. 3 al día. 60 al mes, porque trabajabas 20 días al mes. Y claro, ahí me pasé un año viajando. Pero yo, perdón, que te interrumpa. A mí me parece fantástico que hicieras esto. Sí. Pero ¿cómo vinculabas tu arte con España? Con el rollo, nada, hacía lo que te daba la gana. Porque para ellos el arte callejero es algo muy europeo. ¿Pero ibas vestido de mañico o de...? No, pero sí que me hice un vestuario inspirado en Dalí, en los relojes. Me lo propuso la mujer de vestuario. A esto me tienes que enseñar alguna foto algún día. Sí, llevaba un chaleco en el con que un reloj lánguido eran de como eso. los relojes lánguidos de Dalí, era lo único. Luego hay malabaristas que van un poco con chaquetilla torera, pero no nos lo piden, ¿eh? Vale. Y había japoneses trabajando ahí también. Y claro, y luego había todo un elenco de otros 30 que eran japoneses, sobre todo japonesas, que bailaban en otro espectáculo. Pero lo debían hacer bien, porque he visto que uno de los mayores premios de flamenco español lo ganó una japonesa, aquí en España. No, son buenas, ¿eh? Pero no bailaban flamenco, ¿eh? Ellas bailaban también jazz. No, pero que cuando se ponen aprenden todo rápido. Yo recuerdo, estaba precisamente en Nagoya y estaba solo y me dijo la traductora, ¿quieres venir a la salsoteca? Yo pensé, yo bailo fatal, me dije, hostia, una salsoteca en Japón me lo voy a llevar todo de calle. Claro. Y llegué y todo el mundo bailaba tan bien que yo no me moví de la barra. Estaba imantado a la barra porque el nivel de danza de todo el mundo era impresionante. Cuando se ponen a bailar, se ponen a bailar. No, dije que tenía ciática y ahí me quedé anclado en la barra. Mentiste. No, pero no, es que no había punto. Es que hubiera hecho el payaso, es que todo el mundo bailaba muy bien, ¿eh? Tienen algo los japoneses, ¿no? Sí, los chinos también, pero... Sí, los chinos igual se mimetizan y se concentran mucho mejor que nosotros. Bueno, entonces estuviste en Japón. Fue maravilloso, entiendo. Fue un gran año y entonces volví y ya había creado un espectáculo más largo. O sea, en Francia creé un número de 10 minutos, en Japón un espectáculo... ¿No te planteaste quedarte en Japón? Sí, pero el año siguiente, hubo un recorte de personal y me dijeron que si me quería quedar tenía que hacer de la parte de atrás de la vaca en uno de los espectáculos. Hostia. Y dije que no. O sea, como tienes el culete de la vaca. El culo de la vaca con el otro. ¿Pero todo el día? Un espectáculo al día, o sea, 20 veces al mes. Pero perdona, pero aparte de las cosas obvias que hacen las vacas por detrás, además de mirar el rabo, ¿tú cuál era tu función detrás de la vaca? Había un espectáculo en el que aparecía una vaca y hacía... ¿Que era San Fermín? ¿Por qué? Porque ya no sé qué pensar. Ni siquiera lo sé exactamente, pero aparecía la vaca y todo el mundo corría asustado y la vaca la hacían 2 actores. O sea, que era un San Fermín. Era como un San Fermín, sí. Con una vaca. Exacto, una vaca además de estas suizas, o sea, de manchas... O sea, vale, sí, una vaca frisona que nada que ver con esto, sí. Y yo dije que no quería hacer de vaca, yo quería hacer espectáculos y malabares y... Porque a mí lo que me ha guiado siempre es la pasión de estar en el escenario, ¿no? Pero no de vestido de vaca. Vale. Entonces me fui.
A veces he pensado, me tendría que haber quedado, porque fuera una gran experiencia, ¿no? Sí. Y te volviste a España. Y me volví a España. Y ahí empecé a girar con mi espectáculo, me contrataban a veces en cabarets, en revistas, en galas. Trabajé en un circo tradicional porque quería tener la experiencia, y es probablemente la cosa más cutre y casposa que he hecho en toda mi vida. Como el Zapata, ¿no? Estos circos, Este sí, tipo que son Zapata, muy cutres, sí. era de la familia Aragón. Estaba De los de la tele. de los de la tele, pues uno de ellos, uno de los menos agraciados, tiene un circo, o lo tenía. Y era terrible. O sea, eso sí que era como 80 años atrás. Los montadores todos de países del este, viviendo en un camión, te decían no hables con ellos porque tú eres artista, tienes que mantener tu estatus. Los artistas, pues bueno, un nivel bastante... Y esto sí me ha llamado la atención cuando veo películas circenses. Sí. Ahí el tema comer, el tema baños, ¿cómo funciona en un mundo así? ¿O no funciona de ninguna manera? Funciona mal. Los trabajadores tienen una cocina, eran 15, tenían una cocina y un váter para ellos en un camión. Y los demás... Un váter para 15. Sí. Y los demás éramos independientes. Yo tenía una autocaravana con mi Y tú te ducha tenías que hacer en tu el baño. comida. O sea, no te daba de comer el espectáculo, No. tú te lo hacías. En ese circo no, pero luego en el otro circo, que fue gracias al que nos conocimos, Vale. ahí sí. Vamos entonces por partes. Estás en este circo, fue una experiencia Para prescindible. Fue buena para mí porque yo vivía con mi autocaravana, hacía mis funciones y luego me iba. Entonces me recorrí toda España. ¿Y los sueldos, una cosa así, son altos? No. Mira, me pagaban 590 euros a la semana. Ah, coño. No está nada mal, ¿eh? Y actuaba jueves, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, jueves, viernes, sábado. Hombre, sí, no está nada mal. Entonces estaba muy bien porque vivía en la autocaravana. ¿Pero esto era todo el año o una temporada solo? Yo tenía un contrato indefinido todo el año y de repente dejó de pagar. Dejó de pagar porque no venía público y empezó el Pero claro, si no viene público y no entra dinero... Claro, lo que suele pasar en los circos. Ya te pago la semana que viene, ya te pago estas 2. Y llega la siguiente y te dan solo media. Y entonces en una de esas dije, bueno, yo me voy. Y porque veía ya que se iba a generar una deuda enorme. Y es cuando os empezasteis a comer los caniches y los otros animales del show, ¿o fue eso o no? Exacto, empezamos ahí a ser los papagayos. El mago buscando su conejo. Sí, me imagino la situación. ¿Y de ahí ya te viniste a Francia? Y de ahí me vine a Francia, exacto. Me vine a crear un espectáculo y... ¿Pero viniste así, en plan torero, tú solo? Bueno, como había estado ya en este sitio de Dijon, vale, ya conocías a hablar algunos francés. artistas que me interesaban y dije, bueno, me voy a trabajar con ellos. Me fui un poco disgustado de España, porque ya no se cuida la cultura mucho. O sea, para vivir yo prefiero España a cualquier otro lugar, pero para trabajar en el mundo del espectáculo como que no se cuida demasiado, ¿sabes? ¿Pero no se cuida en qué sentido? Bueno, está muy mezclado con la fiesta, el festejo. Ah, vale, sí. Todo se parece. Sí, es verdad mucho. que aquí en Francia todas estas cosas son como eventos independientes y en cambio en España muchas veces se asocian a otro contexto festivo, una fiesta mayor de pueblo y todo así. Claro. Y luego los artistas se copian en España de una manera... ¿Y aquí no? Menos, mucho menos. Sí, no sé, debe ser algo cultural o que no sé por qué, pero en España haces algo que funciona y en 2 semanas ya lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, me disgustaba un poco. Y veía a los artistas con muy poca ambición de crear cosas innovadoras. Entonces, Un poquito más de garnacha. por favor. Entonces te vienes aquí a Francia con esta gente y ¿qué hacéis? Pues yo empiezo a ensayar con ellos en un gimnasio que tenían y yo tenía esta idea de crear un espectáculo diferente. Todo esto sin ver un duro. Sin ver un... Sí, fundiéndome mis ahorros, pero ellos me empiezan a pasar actuaciones aquí por Francia. Entonces empiezo a actuar, pueblos... ¿Y las actuaciones ibas solo? Sí, iba solo, a veces me llevaba alguien que me hacía la música, pero era un espectáculo con una maleta. Y empiezo a girar así por Francia. Y en una de esas vueltas que di, hice un desvío para visitar a una amiga y de repente me cruzó con el Cirque Bidon. Es un circo que viaja con carromatos y con... Sí, conozco el circo de Bidon, sí, a la antigua. Sí, con caballos... Exacto. Y vais vestidos además un poquito también con grandes patillas todos los vestidos son un poquito así al estilo antiguo, ¿no? Eso es, a ver, es un circo que se creó en los años 70, que lo crearon una panda de arrastrados en realidad, que no sabían hacer circo. Lo que querían, después del mayo del 68, querían ser libres, toda esta historia, y se fueron con un carromato y con caballos y se les fue sumando gente. Y algunos de los que se sumaron sabían hacer circo y se fue creando así. Vale. Y hoy en día pretenden ser todavía eso,
pero en realidad no lo es. Es una empresa y es punto. una empresa con subvenciones. Y el dueño de la pasta y... Con bueno, 10 pues, camiones, tienen un dueño que es un tirano, aunque Sí, sí, está lleno de banderas de anarquía, ¿lo conoces? sí, sí, conozco. Llevar siempre la bandera anarquista, pero no hay subvención que perdone. Exacto, y luego él dice, no, el 1 de mayo hay que ir a la huelga, pero vosotros no. Sí, sí, sí. O sea, la hipocresía. Bueno, esto normalmente, tú ya sabes que había sido franciscano, en el convento le decían, habla como Cristo, pero vive como Dios. Hay mucha gente así. Bueno, entonces, pero este circo debió ser una buena experiencia. Fue una experiencia genial, porque... Porque el espectáculo que vi, el que hicisteis aquí a las puertas, bajo los muros del castillo, a mí me gustó, me entretuvo muchísimo. Sí, a ver, con música en directo. La música era muy buena, Sí. teníais muy buenos músicos. Bueno, uno de los músicos se llama Olivier Milsberg, está con el Circo del Sol en Macao, Sí. componiendo... Este tocaba clarinete, No, toca el buzuki. el buzuki, sí. El buzuki, la guitarra, todas las cuerdas. Y que su hija no era amazona. Era la violinista. No era violinista. Y sí. hacía... Era, Era exactamente- violinista y amazona. Hacía vale, un con el caballo pequeño blanco. número con el caballo blanco. Sí. Shushen, este caballo que Sí. se... A mí el espectáculo me gustó, pero bueno, ¿y cuántos años estuviste? Hice 3 temporadas. Tres Eran temporadas. temporadas de 6 meses. Y con estos te fuiste a Italia, ¿no? También. Sí, hice los 2 primeros años en Francia y el tercer año nos fuimos a Italia, por Piamonte, por Reggio Emilia. la zona Sí, sí, de- esto era Bolonia, la Emilia Romagna. Exacto, todo. Bolonia. Y perdona que insista, y en este circo el tema, soy un hombre fácil, el tema comida, ¿cómo era? Tema comida e higiene. Pues higiene lo primero. Aquí los ayuntamientos nos daban los baños. O bien había baños públicos, o bien eran los baños del polideportivo. Os cedían del un pueblo, camping, por ejemplo, del o ayuntamiento. un camping, o muchas veces el polideportivo. Y ahí había baños, claro, Y todo. ahí había baños. Si no, teníamos una ducha para 15. Sí. Y el baño, pues, irte al bar y buscarte la vida. Sí. Eso. Y una lavadora para 15. O sea, eso era la parte dura. Te tiene que gustar mucho el circo. Para Sí, sí, me imagino, sí. Sí, pues después de estas funciones sales hecho... ¿Sabes? Wow. A ver, te confieso que no... No sales níquel, sales guarrete. Sales guarro, pero ha sido de las experiencias probablemente más guarras de mi vida, también Sí. te digo. De acostumbrarme a olores y a... Bueno, claro, y además con los caballos, todo. ¿Y la comida cómo era? ¿Teníais un cocinero? Exacto, había un cocinero. Cada año es un miembro del equipo, te Ah, contratas- ¿Es un actor? No, pero a veces lo ha sido. A Sí. veces ha sido alguien que actuaba en el espectáculo y cocinaba. Cocinaba. Pero Qué si no- estrés, ¿no? Qué estrés, sí. Y es alguien que cocina para los 15, 6 días a la semana. Vale. ¿Y el nivel qué tal? Bueno, yo tuve la suerte de coincidir con Philippe Garnier, que es un buen amigo mío, que salía de la escuela de cocina de Lyon, O sea, este sabía. y este sabía. Pero el año Pero ¿y el presupuesto de cocina? Pues a lo mejor el tío sabía y el presupuesto que daba el dueño era una mierda. era un presupuesto bajo, y si yo no recuerdo mal, eran 4,50 € por persona por comida. Eso es lo que él tenía para ir al súper, Joder. para hacer la comida. Es poco, ¿eh? Sí, y hacía maravillas. Pero lo que tenía este circo era que la gente nos regalaba muchísima comida. No sé. Cada pueblo que llegábamos venía Gente. con quesos, con salchichas. Bueno, es que el circo bidón en esto de la Francia rural, de esta zona, es una efeméride, un acontecimiento. Cuando venía el circo aquí en el pueblo fue todo el mundo, ¿eh? Claro, porque estamos en una zona en la que no pasan muchas cosas. No pasa muchas cosas. Bueno, una zona tranquila, es parte de su belleza. A mí me gusta que no sea turístico. Sí, no. Mira. O sea, yo he venido aquí porque esto no es turístico. Sí, ¿eh? Sí, sí, me gusta. Y yo cuando hice el primer año con el Circo Bidón, nos dijeron, en la última etapa es en Saint-Chartier, en las murallas del castillo. Y según nos íbamos acercando, iba pasando semanas, y me iban contando, ay, el castillo es así, y había un festival, y el dueño del castillo es español. Y ya una semana antes de llegar, la presidenta de la asociación que lleva el Circo Bidón me dijo, Coleto de Ver. Colette, Sí. exacto, me dijo, que te quiere conocer el dueño del castillo. Y yo ya venía sabiendo que iba a conocer a alguien, pero no tenía ni idea de... Pero también han contado cosas raras del castillo ya. Sí, había las leyendas, había rumores. Sí. Es cierto. Sí. Y luego, una vez después de estar en el circo después de la campaña de Italia, te montas por tu cuenta. Sí, exacto. Ya terminé el circo diciendo no vuelvo a poner un pie en una compañía que no sea la mía, y monté mi espectáculo, que es así más... que no es de circo, que es un espectáculo que uso marionetas, uso teatro. ¿Cómo de objetos. describirías tu espectáculo? Pues es Si autobiográfico. tú tienes, cuando quieres que venga la gente a verte, ¿cómo describes tu espectáculo? Pues les digo que es un espectáculo que cuenta recuerdos de mi vida y un poco la historia de mis abuelos, y que es de teatro de objetos y ¿Usas objetos? y cuentos, sí. Y los objetos son todos de cristal, son botellas, son botes, y dentro de cada una hay un recuerdo. Entonces,
Es una cosa así muy intimista, muy poética, no es un espectáculo de entretenimiento. Y usas humo, ¿no? Y uso humo, exacto. O sea, no haces nada de malabar ahora. Sí, con los sombreros. Un momento pequeñito, Venga, vamos. que cuento que mi abuelo tenía sombreros que le habían regalado a artistas de todo el mundo y hago un número con ellos. Sí. Y con esto sigues itinerando por todos lados, porque este año has estado en Suiza, Alemania, Francia, España. Italia y Portugal, También. Francia y España. Y vas tú todo. solo con tu furgoneta a todos lados. Sí, sí, sí. Esto debe ser fatigantísimo, Es ¿no? agotador, estoy deseando un pequeño cambio. Pues tú llegas al pueblo sin conocer a nadie, tú solo, y te tienes que montar toda la Bartola. Bueno, ahora ya actúo en teatros, entonces suele Bueno, estar... pero que sea un teatro, tú traes tu Exacto. atrezzo, tus Tengo cosas. que montar mi decorado, tenemos que montar las luces, adaptar lo que tengan en el teatro para que se pueda hacer mi espectáculo. ¿Y algún recuerdo bueno y algún recuerdo malo de todo este trajinar De todo. circense? De toda esta gira, bueno, es que... De tu vida circense, dime una cosa, un recuerdo así cachondo, divertido o sentimental que tengas. ¿Tienes alguno así? Mira, me ha venido uno que fue en un viaje que hice a China, y el que yo tenía una novia que era traductora de chino. Y me dijo, te voy a llevar... Te das cuenta que la palabra amiga la has mencionado en muy diferentes contextos y lugares. Sí, soy una persona muy amistosa. Ya, vale. Sí, la amistad es ¿Me algo- enseñarás a ser amistoso? Sí, por supuesto, para mí la amistad es algo muy importante. Vale. Pues esta amiga, me fui allá a verla a China, y en China hay un pueblo que se llama Wuchao, que es donde encontraron los restos arqueológicos más antiguos de acrobacia china. Y entonces nos fuimos para allá, y había un festival, y hay un pequeño parque de atracciones sobre circo allí. Y es muy cutre, en la época lo era. ¿Qué año era esto? En 2007. Pero yo he vivido, ¿sabes que he vivido muchos años en China? En 2007 allí había mucho dinero ya. Sí, pero en Wuchao Wuchao yo no. creo que no, porque me acuerdo salir de la estación y quererme volver directamente, que salía humo verde de las alcantarillas, no había alumbrado público. Sí, esto de los humos de las alcantarillas en China siempre me llamaba la atención. Increíble, ¿verdad? Las cosas que llegaban a salir de las alcantarillas. Es que da ganas Porque salían el humo, luego salían objetos alienígenas totalmente. Sí. Aquella época era, y la ciudad toda llena, yo decía, ¿cuánta niebla hay aquí? Pero era humo de las La fábricas. contaminación, sí. Sí, sí. Y entonces llegamos a ese parque de atracciones y empezamos a ver las cosas más bizarras del mundo. Era fakires que comían bolas de hierro. En China puede ser que se las comieran de verdad. Podría que ser. fuera un truco. Podría ser. Tenían animales en muy mal estado, que se me dio mucha pena. Esto es muy chino. Un león famélico, un lobo Sí. tal. Y estábamos viendo el gran espectáculo, que no era gran cosa, y de repente un hombre de negocios, parecía con corbata chino, se nos acerca y nos propone invitarnos a cenar si nos hacemos pasar por clientes suyos. Yo iba allí con 20 y pocos años, con esta chica que no teníamos para nada pinta De empresarios. de empresarios. Y él dijo, no, pero decís que sois los hijos, lo que él hablaba inglés. Lo que necesito es que mi cliente chino vea que yo tengo contactos en Europa. Y dijimos que sí. Y de repente nos plantamos ahí en un restaurante con 15 chinos en una mesa, todos negociando a gritos, todos fumando. Y una comilona espectacular debió ser. Estas mesas que Y con giran. muchos gambéis, muchos Exacto, drinkings. todo el rato bebiendo. Y de vez en cuando nos decían algo en chino, el otro traducía en inglés lo que quería. ¿Vosotros asentíais? Decíamos que sí, y ahí nos pegábamos la comilona. Y ese es un gran recuerdo de uno de los viajes de circo. ¿Y recuerdo malo tienes alguno? Claro. Pues ahí también debes tenerlo. Sí, recuerdo mal. Pues en el mundo del circo yo me imagino que como en una empresa normal debe haber un rollo de celos, de protagonismo, de por qué sale él antes que yo a pista. ¿Hay algo así que de un recuerdo malo? A ver, hay celos de artista. ¿Alguien te ha saboteado? No, ¿Cuánto? no recuerdo que me hayan ¿O te hecho. han tirado un zorrillo dentro de tu carromato o alguna cosa así? He dicho zorrillo, ¿eh? No zorro. El recuerdo muy malo fue que había uno de los artistas que era muy guarro, y en una noche que llovía, o sea, en vez de irse al baño había hecho sus necesidades líquidas en una botella, y se ve que le había cogido afición a la cosa y tenía varias botellas llenas de eso. Entonces íbamos con el carromato, con el convoy, y no sabemos bien qué pasó, se debió abrir la botella y empezó a chorrear. Y era olor a amoníaco, Horrible, ¿no? infame, no sabíamos qué pasaba. Y me dio tanto asco pensar. Sí. Claro, es lo que te he dicho. En el circo vuestro, que era entretenido el bidón, yo recuerdo que todo estaba entretenido, interesante, lo que tú quieras, pero yo me fijé en los carromatos, no era muy limpio. No. El tuyo era especialmente limpio, pero había carromatos
Dios mío, Sí. que eran como la antesala del infierno. No, era una cosa que te tiene que gustar mucho el circo para vivir en eso, ¿no? La grasa de los caballos, todo. Pero bueno, una experiencia... Esto que has dicho de China, de los animales, me da pena porque ya sabes que a mí me encanta China, soy admirador de China, solo puedo decir cosas, en mi caso, solo puedo agradecer a China todo lo que he vivido allí, y ha mejorado muchísimo. Pero cuando yo llegué en el 95, empecé a trabajar, el tema de los animales realmente era brutal. O sea, pero esto viene de la política comunista que regía el país, la indiferencia. Estaba incluso prohibido tener animales domésticos, Sí, excepto los pajaritos, algún gato, pero tener perro era un símbolo de burguesía. Entonces no había ningún amor, excepto a los grillos y a los pájaros, que si la gente veía que salían con su jaula al parque a oír cada una a ver qué pájaro, el bulbul, cuál pájaro canta mejor que el otro. El tema animales, veía realmente mucho maltrato, los caballos, pero todo esto no quiero culpar a China, quiero culpar a la situación política del país en aquel momento porque ha mejorado muchísimo. Sí. Y la gente ahora tiene animales domésticos y les gusta y... Es que muchas veces hay que reeducar a la gente. Sí. Y digo reeducar porque los maleducaron en un momento dado. Sí. Porque antes ellos eran mucho más civilizados y atentos a estas cosas que los europeos. Totalmente. Y desde luego más limpios Eso los sí. europeos. Pero en España también ha habido un maltrato animal bestial. Pero también ha habido amor a los animales en España. Sí, a los domésticos sí, pero bueno, en el mundo del campo, ¿no? Los perros de caza, el ganado se les daba... No sé, no conozco cómo lo he vivido. Bueno, pero aquí en Francia también a veces algún campesino con las vacas y todo, realmente... Sí. Pero bueno, esto da El igual. circo con animales nunca me ha interesado, no me gusta, y en China tiene una tradición de circo milenaria, pero nunca con animales. Exacto, en China nunca se han usado animales, es verdad, sí. No, ellos tienen una palabra que yo creo que es zaji, que significa acrobacia, y eso es lo importante. Y eso llaman circo. No, y luego tienen trucos, por esto el hombre de las 1000 caras, ¿has visto ese tío que se va sacando las máscaras? Hay cosas, el baile de máscaras. cosas impresionantes, impresionantes. Sí. ¿Y cuál sería tu sueño? ¿Cuál sería mi sueño? A nivel profesional, mójate. Me mojo. A mí me gustaría pasar a la divulgación cultural. Poder recopilar, investigar sobre el circo, no solo. Sobre las cosas que te gustan. Sí, exacto, sobre arte y poder, de alguna manera, tener un público al que comunicarle con pasión Tienes un las podcast cosas. de circo ya. Sí, hago... Yo lo he oído y a mí, no sabía que era un podcast, pensé que se llamaba programa de radio, esto me ha dicho que se llama podcast, pero a mí me parece interesantísimo. Es que yo creo que me pasa esto que... No le estoy haciendo la pelota para que luego digan cosas buenas de mí. Sinceramente me parece interesante. Es que yo creo que el circo, si se comunicara bien, apasionaría a muchísima gente. Hombre, yo creo, lo que es en las películas, si es que hay como dicen en catalán, hay marro, hay mucha cosa interesante que contar. Claro, y luego además las historias humanas que ven ahí dentro, los dramas, los objetivos, las ambiciones. Y cuando tú miras el entretenimiento, con qué se entretiene la gente hoy en día, hay muchas cosas que son una mierda. Hay gente que está loca cazando Pokémon. Bueno, yo creo que mucha gente no se entretiene. Exacto. Simplemente fijan la pantalla, los ojos en la pantalla y se quedan hipnotizados. Y creen que están haciendo algo. Claro, pero para mí eso es terrible porque eso es comer, es alimento para tu mente. Entonces es como comer todo el día comida rápida. Al final, claro, te vuelves tonto si ves cosas vacías. Y a mí el circo, los libros, todo... Entonces me gustaría hacer divulgación cultural, realmente. ¿Y dejarías el circo Sí. o lo alternarías? No, pero pasaría a un rol menos movido. Me gustaría más dirigir, más... O sea, montar tus espectáculos con tus ideas culturales. Exacto, que haya otras personas en el escenario, yo escribirlos, producirlos, dirigirlos y luego que se vaya de gira. Pero ahora mismo te digo que tengo un sueño más relacionado con la comunicación, que es lo que estudié. Me gustaría comunicar proyectos interesantes a la gente, también un poco por luchar contra la estulticia del sistema de entretenimiento que hay. Papanatismo absoluto. Y por eso lúgubre pero habitable, me apasiona. Bueno, es que creo que el lúgubre es un poquito una mezcla de todo, ¿no? Porque estamos contando historias entretenidas, hablamos de todo, geografía, etnología, joyería, arquitectura, paranormal, hacemos cosas de comida cuando podemos porque no nos entusiasma, pero claro, sí, tienes tu razón. Lo que pasa es que es eso, para que esto funcione necesitamos que esto crezca de alguna manera o que a alguien le llegue a interesar el tema. Sí, hay que encontrar un altavoz un poco más grande Pues y luego otro como otro. zipizape, pero solos, tú con pelo, desgraciado, yo sin pelo, Pero viendo la reacción que tiene la gente cuando lo ve, yo estoy seguro de que esto va a llegar a un gran Lo que pasa es público. que también creo que tenemos un público
fantástico, pero no sabemos cómo llegar quizá al gran público. Sí, también hay que decir que esto lo hemos empezado en noviembre, que fue la primera vez que pude venir. Sí. Estamos en marzo, vamos muy bien, hay más de 20.000 visitas a nuestros vídeos, la gente se está suscribiendo poco a poco. Bueno, si cuentas todos hay 40.000. 40.000, ¿ves? Ya ha habido una productora que se ha interesado. Yo creo que vamos por buen camino. O sea que esto es... Sí. ¿Qué te parece el podcast? ¿Esto es el podcast ya? Sí. ¿Te animas a que el próximo sea sobre ti? Bueno, vale, pero no seas capcioso. Yo seré bueno. Preguntas básicas. Vale. Y oye, riquísima la garnacha. Sí, ¿no te parece muy suave? No, a mí me gusta mucho. ¿Y esto lo harás con imagen? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, podemos usar la imagen. La idea es que sea audio, sobre ¿Tú todo. lo has visto? Tú sé que sabes. Te has lo hemos hecho bien.